¿Oyes ese aullido? No es solo el eco de la noche, es la llamada al principio del fin. Hoy te contaré una historia después de la cual ya no podrás dormir tranquilo. Pero antes de que entremos en la oscuridad, suscríbete y únete a nuestra manada, porque lo que nos espera, no todos son capaces de soportarlo. La ciudad nunca dormía. Las luces de la metrópolis brillaban incluso en plena noche. Las calles zumbaban con coches y voces, y los letreros de neón prometían diversión y seguridad. Pero esa noche todo cambió. Al principio fue solo un aullido, prolongado, inhumano, que calaba hasta los huesos. La gente pensó que era otro loco o alguna actuación viral. Se reían, grababan historias, sin sospechar que el aullido sería el presagio del fin. Minutos después, las cámaras de vigilancia registraron los primeros ataques. Sombras se lanzaron por los tejados, algo enorme cayó a la autopista y de los coches solo quedaron trozos de metal aplastados, bañados en sangre. La policía llamó a las fuerzas especiales, pero nadie del primer pelotón salió con vida. La multitud, que poco antes reía y paseaba por las avenidas, fue invadida por el pánico. La gente corría, gritaba, pero ¿a dónde huyes si el enemigo es más rápido que tú? Si cada sonido de tu respiración es escuchado por los sensibles oídos de las bestias. Los clanes de hombres lobo salieron de las sombras. La metrópolis, donde vivían millones, se convirtió en un coto de caza. Y esa noche quedó claro. Los humanos ya no eran los dueños de esta ciudad. La noche se agrietó como el cristal. Las alarmas rugían en decenas de coches. Las luces de los semáforos corrían por el asfalto mojado. Y en este parpadeo, algo enorme se deslizaba entre las columnas del aparcamiento del centro comercial, dejando largos regueros de sangre en el hormigón. Alguien más intentaba presionar el llavero, golpeando puertas, pero el golpe se convirtió en un chillido. Una silueta se lanzó, y en el lugar del hombre solo quedó una chaqueta, desgarrada hasta la cremallera. Las cámaras de vigilancia grababan la verdad en blanco y negro. En el video había 5 siluetas lobunas, demasiado altas, demasiado erguidas, con hombros como los de combatientes y fauces llenas de luz cristalina. Iban en formación de cuña. Me llamaba Leo antes de que los colmillos se convirtieran en parte de mi sonrisa. Aprendí a ocultar a la bestia en lo profundo de mis pulmones, exhalándola en portales oscuros y patios vacíos donde olía a óxido y a gatos. Me prometí no cazar en la ciudad, donde millones de olores embotaban la mente, pero esa noche las manadas salieron sin mí. Sentí una marca extraña, pesada como el hierro, con una mezcla de sangre que no era humana. Era la marca de un alfa, desconocido, arrogante, marcando el centro de la ciudad como un perro marca un parque infantil. Corrí hacia allí, sin esperar la luna. Dentro de mí ya subía una ola, rompiéndome las costillas desde adentro, empujando los huesos, sobresaliendo las articulaciones. Los cartílagos crujían, y en mi garganta, en lugar de un grito, subía un rugido. «No te atrevas», me siseé a mí mismo entre dientes. No ante la gente, pero era tarde. Olía a sangre fresca y aceite de armas, fuerzas especiales. En el cruce, donde la torre de cristal del banco miraba hacia un parque vacío, había vehículos blindados, puertas abiertas, y en el asfalto, casquillos dispersos. A la izquierda, en la sombra, se apiñaban los mismos 5. Ya eran 8. Las cámaras parpadeaban en los cascos de los soldados. Los cañones trazaban el aire con marcas infrarrojas. Y de repente, un susurro, como si alguien rasgara el aire mismo, y el primer soldado retrocedió. Un trozo fue arrancado de su pecho. Las costillas se rompieron como dientes rotos de un peine. La sangre salpicó el proyector, tiñendo instantáneamente la luz de un carmesí denso. «¡Sector Beta! ¡Fuego!», gritó el comandante. «¡No los dejen acercarse! 5, a la izquierda, cierren el arco». El hierro de las ráfagas aullantes no los detuvo. Uno de los hombres lobo saltó, como una pesadilla de portada, demasiado lejos, demasiado alto.
y se hundió en un soldado con todo y su placa de blindaje, aplastándolo como una lata de cerveza. Otro, pegado al suelo, se arrastró como una serpiente y lanzó una pata, cuchillo, garra, hueso, y las botas volaron separadas de las piernas. Sentí el hedor de una fuerza extraña rugiendo dentro de mí. Era una llamada diseñada para los más débiles. «Sométete al nuevo orden», susurró debajo de mi cráneo. «Las manadas sobreviven. Solo nosotros somos la ley. Váyanse al diablo». Exhalé, y en ese momento mis huesos hablaron por mí. Todo a mi alrededor se volvió más nítido. Cada gota de sangre la veía como un planeta separado, cada aliento de un soldado como un trazo, cada sombra como una criatura viva. La tierra me impulsó, y el mundo saltó a mi encuentro. Golpeé al primero en la nuca, imprimiendo en mi pata el peso de un coche. El cráneo crujió como el hielo, en un río en primavera. El segundo se giró, pero demasiado tarde. Mis dientes se encontraron con los tendones de su muslo, y él se desplomó, intentando partirme por la mitad. Un golpe, otro. Nos entrelazamos como cables, y el aire era cortado por sus gruñidos, mis gruñidos, y el crepitar de las ráfagas de ametralladora, y el chirrido de neumáticos cuando alguien intentaba huir. No lo logró. «¿Quién demonios eres?», gritó el comandante, porque vio que yo no era como ellos. Mis ojos eran diferentes, y lo detuve, presionándolo contra el vehículo blindado con mi pata, sin desgarrarlo, sin matarlo. «Saca a la gente», rugí desde la parte de mí donde las palabras aún podían formarse. «Ahora vendrán decenas». «¿Tú hablas?». Estaba blanco como la tiza. «¿De parte de quién estás?». «De nadie. Fuera». Por detrás, golpeó como un martillo. Fui lanzado sobre el capó, y por un instante el mundo se convirtió en una explosión. El Alfa llegó sin ceremonias. De altura, media cabeza más alto que yo. De ancho de hombros, como una barra de dominadas. Su pelaje era más negro que el carbón, en su hocico, rayas blancas de viejas cicatrices, y su olor, como un cuchillo oxidado. Sonrió como sonríen los que nacieron para quitar. «Por fin», dijo, y su voz era grave, humana, pero rota, como si hubiera pasado por arena. «Salvaje, te sentimos, un mestizo que se hace pasar por humano». «De ninguna manera», siseé, escupiendo sangre. «Soy quien te detendrá». «Inténtalo». Él no peleó como una bestia, sino como un verdugo. La pata en el cuello, la rodilla en el diafragma, el puño envuelto en garras en las costillas. Nos movíamos y regresábamos como olas. Intenté desgarrarle la garganta, pero él interpuso su hombro, y mis colmillos se hundieron en su piel como en un parche de tambor húmedo. Se rió con desprecio, me golpeó en la sien con el codo. Chispas negras volaron ante mis ojos, y me lanzó al asfalto. Intenté levantarme, pero el suelo se había vuelto pegajoso. El aceite se mezcló con la sangre, y mis palmas resbalaban. En algún lugar cercano, un aullido se elevó por encima de los tejados. La manada del Alfa aseguraba los bloques como un ejército. Rápido, metódicamente. «Mira», susurró. «Este es el nuevo mundo. El hombre lo perdió. Lo estamos recuperando. La ciudad es nuestra. La sangre es nuestra. La noche es nuestra». Mientras yo respire, no... Exhalé y me lancé, poniendo todo lo que me quedaba en el salto, y por un instante su sonrisa desapareció. Clavé mis dientes en el lugar donde su vieja herida había dejado una cicatriz irregular, donde la carne es más blanda. Él aulló y una docena de voces respondieron desde los alrededores. El eco golpeó el cristal con burla. La ciudad escuchaba. Una ráfaga de ametralladora destrozó la noche. El comandante, envalentonado, disparó una andanada al hombro del Alfa. Las balas, como alfileres, se incrustaron en el músculo, rompiendo el ritmo. Fue suficiente. Me agaché bajo su golpe, clavé mis garras en el tendón de la corva, y el gigante se desplomó, golpeando el asfalto con la rodilla. Me golpeó hacia atrás, casi partiéndome el pecho. El hueso gimió, pero me retorcí
y me desvanecí en la sombra del aparcamiento, arrastrando su sangre como un rastro de caza. «¡Persíganlo!», gruñó el alfa. «¡Despedácenlo!». Lo conduje hasta donde la cuenca de hormigón del viaducto convergía en una cuña y el sonido rebotaba como loco, donde incluso un paso se escucha como un disparo. Dentro olía a moho, gasolina y miedo de rata. Me detuve junto a un pilar, donde, durante el día, los adolescentes habían dibujado alas grises. Ahora esas alas estaban manchadas de sangre. El alfa entró con paso amplio, como un dueño. Vi cómo respiraba, cómo los músculos se ondulaban bajo su piel, cómo su corazón hacía temblar la sombra a su izquierda. Me escuchó, yo a él. Nuestro mundo se redujo a 3 respiraciones. «Déjame adivinar», dijo. «¿Crees que puedes matarme y todo terminará?» «No. Detrás de mí vienen patios, líneas de metro y suburbios enteros. Dividimos la ciudad por las venas mientras tú te escondías. Eres un error». El error fue pensar que seguiría escondiéndome. Cedí a la bestia, pero no del todo. En el límite de mi conciencia sostenía un hilo delgado, una voz, un rostro, un recuerdo. Una madre que susurraba que no era un monstruo si sabía elegir. Yo elegía. Inhalar, exhalar, un paso. Me moví a la derecha. Él me siguió, potente como una locomotora, y en ese momento mi garra se clavó en un cable de soporte oculto en la fijación, y tiré. El lazo metálico, que había cortado antes cuando me hacía pasar por un fugitivo, se soltó al instante siguiente, y el bloque de contrapeso, empapado de agua y tiempo, cayó sobre sus hombros. No lo mató, pero lo suficiente como para doblarlo, para hacer crujir su columna vertebral. Aulló, apoyando las patas en el hormigón, levantando escombros, y entonces avancé, corto, duro, sin florituras. Garganta, costillas, ingle, de nuevo garganta. Se defendía, el más fuerte que había encontrado. Pero yo ya no era un hombre de medias tintas. Luchamos hasta la sangre, hasta que le faltó el aliento. Y entonces le inmovilicé la nuca, con sensibilidad, con precisión, tal como me había enseñado el viejo maestro que murió por mi culpa, y le di a su columna lo que pedía. Crujió. Silencio. Su último aliento fue humano. Su última mirada, no. En el silencio escuché un sonido que temía. Pasos. Muchos. La manada se acercaba en arco, y desde el vano del puente, abajo, subían nuevos sonidos. Gritos de personas, ablandados por el pánico, y la voz ahogada de un megáfono. «Ciudadanos, permanezcan». La frase desapareció entre las interferencias. «¡Aquí!», gritó una voz. Una chica de unos 15 años, con el pelo ensangrentado, una chaqueta vaquera en un brazo, el otro brazo sujetando a un niño de unos 8 años. Detrás de ellos, un hombre con un muslo perforado. Habían tropezado con mi nudo de sonidos, como en un pantano. «¡Atrás!», gruñí y al instante comprendí. Era tarde. La manada venía por el olor a sangre caliente. «Por favor», susurró la chica, y en ese «por favor» había demasiado pasado. Ellos se comieron a mamá. Algo hizo clic en mí. Extraño, cuán rápido la bestia acepta a los hijos ajenos. O quizás era el resto que se hacía llamar Leo. No iba a morir por extraños, pero tampoco iba a entregarlos. «Síganme», gruñí, y obedecieron. Nos deslizamos bajo una viga caída, nos escabullimos en la sombra acanalada de un corredor técnico, donde olía a ratones y cloro. Oía a la manada abriéndose paso por la brecha, el pelaje susurraba, las garras silbaban en el hormigón. Teníamos 20 segundos, no más. Al final del pasillo, una pesada puerta al túnel de servicio del metro. La cerradura se sujetaba con 3 pernos, uno oxidado casi hasta el polvo. Golpeé con la palma de la mano. Un perno saltó. El segundo se rompió. El tercero se atascó. La manada ya estaba cerca. El primero entró con el hocico en la luz, olfateando el aire. Vio a la chica y sonrió como solo la gente sonríe. «Espera», le dijo con voz humana y dio un paso. Me lancé.
El perno no resistió el segundo golpe. La puerta se abrió con un resorte, dejándonos entrar en la oscuridad del túnel, y empujé a los niños dentro. Tiré al hombre por el cuello, lo lancé por el umbral y me desplomé detrás, sujetando la puerta con el cuerpo como un escudo. El golpe del otro lado fue como un ariete. El metal se dobló, y púas rasgadas aparecieron en el borde. Otro golpe, otro. Rugí, hundiendo los hombros, y escuché al niño llorar entre dientes para no darles alegría. «Silencio», dije, y la bestia en mí, por primera vez, lo dijo conmigo. «Silencio, pequeño. Respira». Por encima, un tren tronó. En algún lugar la red todavía funcionaba. Los restos del horario intentaban vivir. En este rugido, inscribí mi plan. Corran por el túnel hacia la luz. No miren atrás. A 100 metros habrá una salida de emergencia. Hablé rápido, claro, como un comandante en cuya manada ya no hay dudas. Ábranla, saldrán a una escalera. Allí encontrarán gente. Dirán, Leo. ¿Lo recordaron? Leo. ¿Y tú?, preguntó el chico. Yo los detendré. La puerta volvió a curvarse. Del otro lado ya arrancaban las bisagras. La chica asintió, tomó a su hermano de la mano, me miró como un adulto, demasiado adulto, y se lo llevó a la oscuridad. El hombre se quedó un segundo, miró hacia atrás. Gracias. Corre. Siseé, y él desapareció. Cuando sus pasos se disolvieron, solté la puerta. Explotó hacia adentro como un escudo que cae, y el primer hocico, bañado en saliva, irrumpió en la abertura. Lo recibí con la frente. El hueso crujió. No iba a ganar limpiamente. Necesitaba ganar tiempo. Desgarré, golpeé, aplasté, retrocediendo metro a metro en el túnel, atrayéndolos a donde el sonido engaña, donde el eco crea fantasmas. Ellos respondieron de la misma manera. Cada una de sus patas me arañaba el costado, cada una de sus sonrisas colmilludas arrancaba un pedazo. La sangre brotaba de mí como de una manguera rota, pero me mantuve en pie, porque detrás de mí había 2 niños y una promesa que había hecho. Y entonces escuché otro sonido, un tenue pitido de un bloque electrónico y un zumbido bajo que subía de las vías. El tren regresaba, no de manera normal, una falla. Iba por la vía equivocada, hacia donde estábamos luchando. Vi un destello de luz más allá de la curva, y, sin tiempo para florituras, hice lo que cualquier bestia acorralada haría. Agarré al más cercano y lo lancé bajo las ruedas. Los demás reaccionaron como un reflejo de la manada. Parte saltó hacia mí, parte retrocedió, parte se quedó inmóvil. Fue suficiente para que la cuña de acero se incrustara en nuestro nudo. Un chirrido, un grito. La sangre estalló en una nube, como vapor sobre una tetera. Los que estaban delante quedaron desparramados por las traviesas. Los de atrás aullaron de rabia. Yo estaba entre ellos y el tren, como un guardián. Y por primera vez en la noche me dio risa. Yo era un guardián. La risa salió con sangre. Retrocedí, mientras aún pude, y me arrojé a un nicho en la pared, cuando el segundo vagón pasó a centímetros de mi hocico. El hierro rugía tanto que mis oídos quedaron vacíos. Cuando el estruendo se desvaneció, de la manada quedaron manchas y escombros, pero no todos. 2 sobrevivieron con sonrisas bestiales. Se acercaron lentamente para prolongar el momento. Retrocedí y comprendí que más allá era un callejón sin salida, una puerta de emergencia, cerrada desde adentro, sin pestillos. Perfecto. «Vamos», dijo una. La voz era femenina. Bajo el pelaje se adivinaba una figura seca como una cuerda. «Mataste a nuestro alfa. Serás el nuevo. O morirás». «Moriré», acepté, pero no ahora. Ella saltó como una bala, y en el aire su silueta se descompuso en cicatrices. La recibí desde abajo, poniendo en el golpe todos los restos de mi destino, y sentí cómo su caja torácica se aplastaba como cartón. El segundo golpe vino por detrás. Las garras se clavaron en mi costado como horquillas en tierra caliente. La luz flotaba como una película de gasolina,
pero mi mano, mi pata, encontró su cuello y la aplastó contra la pared, hundiendo su garganta en el hormigón. Un jadeo, un chirrido de garras en las baldosas. Silencio. Me quedé en el humo sangriento y conté las respiraciones hasta que me di cuenta de que eran demasiado pocas para llegar incluso al siguiente descanso. Pero en algún lugar, lejos en el túnel, una voz infantil exhaló: Leo, como una contraseña, y me sentí más ligero de lo que debería. Me levanté. Todavía podía caminar. Arriba, la ciudad seguía muriendo hermosamente. Los jardines en los tejados ardían. Las pantallas publicitarias parpadeaban con las prédicas de marcas muertas. Y sobre la plaza central, los drones zumbaban, filmando la matanza para aquellos que nunca la verían. La manada del Alfa desconocido ya dividía los distritos, dibujando en los mapas cuarteles de sangre. Pero tenían un problema. Yo estaba vivo. Y ya no estaba solo. En la escalera de la salida de emergencia, alcancé a los míos. La chica estaba sentada, abrazando a su hermano. El hombre se vendaba el muslo con un cinturón. Al verme, el niño se estremeció, no de miedo, de alivio, de una confianza loca, fuera de lugar en ese infierno. Nosotros lo dijimos, susurró la chica. Leo. Y la gente nos dejó entrar al sótano. Allí hay más. Allí esperan. Guíenme, dije. Ahora esta es mi manada. Descendimos más profundo de lo que el hombre estaba acostumbrado, donde el hormigón es más pronunciado, donde el cableado es más fino, donde el eco vive con sus propias voces. Detrás de la pesada puerta nos recibió el olor de la gente. Sudor, miedo, yodo, el dulce olor a caramelo de niño de una máquina expendedora rota. Decenas de ojos me miraron fijamente. Alguien se santiguaba. Alguien levantaba una palanca. Alguien susurraba: «Salva». Levanté mi pata, lentamente, y permití que mis dedos se estiraran, mis huesos retrocedieran, mi piel se escurriera, hasta que me quedé de rodillas, desnudo y cubierto de sangre, un hombre que acababa de dejar de ser una bestia. «Me llamo Leo», dije, y mi voz en el estrecho sótano se volvió firme como un plan. «Escuchen, si queremos sobrevivir, nos convertiremos en una manada. Escucharán y harán. Les enseñaré cómo cortar sus olores con amoníaco, cómo esconderse de su oído, cómo quemar las marcas. Conozco sus senderos y su hambre, pero les advierto, habrá sangre. Mucha». «Ya hay mucha», respondió alguien desde atrás. «¿Qué diferencia hay?» «La diferencia es», dije, «¿quién aúlla al final?» En algún lugar arriba, la ciudad volvió a aullar. Levanté la cabeza y sentí. Los alfas ajenos movían las redes. Sabían que habían perdido a uno de sus líderes. Sintieron mi sangre. Vendrían. Querrían sacarme a la plaza y colgarme de una farola como advertencia. Bueno, pensaba darles una advertencia antes. Necesitamos cuchillos, alambre, sal, combustible, baterías, trapos, vinagre, un botiquín. Enumeré rápidamente. Cualquier metal, cualquier ácido. Necesitamos mapas del metro, acceso a la subestación y al sistema contra incendios. Necesitamos manos que escuchen. ¿Quién de ustedes es electricista? ¿Quién es médico? ¿Quién es corredor? La gente empezó a levantarse. Uno, alto, con un tatuaje de serpiente en el cuello, dijo: «Electricista». Una mujer de mediana edad levantó un botiquín. Un chico, flaco como un clavo, dijo: «Corredor. Soy rápido». Y la chica, la misma que trajo a su hermano, dijo en voz baja: «Yo, escuchar y hacer. Si es necesario, cortar». «Es necesario», dije. «Será necesario para todos, incluso para los niños. Pero empezaremos por los adultos». El niño se agarró a mi dedo como a un pasamanos y comprendí que ya no tenía derecho a morir. La primera noche de la ciudad guarida aún no había terminado, pero en su espesa oscuridad nació una manada que no pertenecía a los lobos. Construiremos trampas en la ventilación, extenderemos alambre en las escaleras, minaremos los desagües.
Quemaremos sus marcas de amoníaco más sal en los pasadizos subterráneos. Pasaremos gasolina por el drenaje y armaremos un infierno donde ellos se sienten dioses. Golpearemos por el olor a sangre, su propia sangre, obligándolos a correr enloquecidos. Será una guerra sin reglas, donde la única ley es cuyo aullido ahogará al ajeno. Leo, me llamó el electricista. La subestación del norte aún responde. Podemos apagar la luz de los barrios y dejarlos en la oscuridad. Ellos ven en la oscuridad, nosotros no, pero el humo y las alarmas los volverán locos. Apagaremos, dije, y encenderemos donde les duela. Arriba se oyó un estruendo. Una parte del techo de cristal del vestíbulo central se derrumbó. Son ellos. Venían por nuestros olores, por nuestro calor. Me levanté, dejando entrar de nuevo a la bestia, lo justo para oír el corazón de cada uno, y susurré a los más cercanos. Ahora saldremos arriba, y les mostraremos que incluso en su noche hay quienes muerden. Exhalé, y el aullido que salió de mí no fue victorioso ni lamentable. Fue un aullido de trabajo, inicial, ese mismo con el que comienza la verdadera carnicería. Subimos en el amanecer, que aún no se había convertido en día. La ciudad olía a pintura, como una herida que desprende calor. La escalera conducía directamente al aire de la calle, que olía a humo. Sobre ella se habían montado vallas publicitarias en las que parpadeaban, por costumbre, los rostros de marcas silenciosas. Pero las marcas parpadearon de otra manera. Patas de alguien habían escrito en el cristal inscripciones de sangre, como firmas de un nuevo poder. La gente se mantuvo cerca, en silencio, como si tuvieran una sentencia de muerte. Un paso a la derecha, muerte. Un paso a la izquierda, deshonra. Salimos al techo por una escotilla técnica y la metrópolis se extendía bajo nosotros, enorme, respirando, frenética. El viento arrastraba los olores en un montón, comida frita, basura, gasolina y en algún lugar abajo, un olor que reunía a las manadas como un imán, sangre fresca y ajena. Los drones sobre el centro seguían parpadeando, como luciérnagas en un banquete fúnebre. Sus ojos ya nos habían grabado. Alguien allí miraba y apostaba. Pero no necesitábamos cámaras, solo necesitábamos la oscuridad y unas pocas manos de fuego. «Mira», dijo el electricista, y su voz era firme porque no se permitía temblar. Señaló el mapa, extendido sobre la tapa del transformador. Si apagamos la subestación Severnaya, desactivamos las cámaras y la luz en 3 manzanas. Perderán la ventaja. Corren por los olores, pero tienen hábitos. Cazan a través de placas abiertas y túneles. Tan pronto como apaguemos la luz allí, parte de la manada se lanzará hacia la luz, sin esperar la oscuridad. Incendiaremos los nodos donde tienen sus marcas. El humo es nuestro amigo, el humo y el sonido. ¿Y los drones?, preguntó la mujer del botiquín. Nos encontrarán en la oscuridad. Apagamos los repetidores, dije, y colocamos trampas sonoras, radio en una frecuencia que no les gusta, gritos que imitan el dolor. Esto los saca de ritmo. Los vi derribados en el parque. Una melodía difusa y luz, y su coordinación se rompe. En estas condiciones, ganamos. Vi entre la multitud el rostro del chico que abrazaba a su hermanito, y sus ojos estaban llenos de preguntas. ¿Qué sigue? ¿Cuánto tiempo? Quise decir, hasta que no quede ninguno de ellos. Pero dije, hasta que aprendamos a vivir en esta noche. Nos movimos por los corredores técnicos, descendiendo pisos, escondiéndonos bajo las plataformas de autobuses, abriéndonos paso por almacenes donde aún olía a patatas y polvo. Cada puerta fue revisada, cada esquina acordonada. Recogimos a la gente que pudimos, aquellos que no gritaban, no luchaban, pero tenían algo para la causa común, la capacidad de reparar, forjar metal, correr y no mirar atrás. La noche nos convirtió en unidades de templo, tijeras, alambre, incendios provocados, botiquines.
Cada uno desarrolló una función y se convirtió en un pilar. El segundo día, cuando la ciudad aún respiraba neblina de incendios y humeaba, salimos a nuestra primera operación: desalojar una marca del parque junto al antiguo circo. No fue fácil. Donde antes la gente paseaba con niños, ahora se había asentado una manada, un clan de novatos. No eran estúpidos. Los puentes estaban excavados, los pozos subterráneos minados y el perímetro marcado con huellas de cazadores. Preparamos una emboscada. La chica que había traído a su hermano estaba en la entrada, sosteniendo una bolsa con botellas. No solo botellas, sino una mezcla: combustible, un aditivo de aceite y, en el fondo, una mezcla ácida de vinagre y sal. Vertió como si fuera la fundición de un arma antigua. «Hacemos ruido en el este», dije. «Los corredores captarán su atención, ustedes, como una cortina de humo. Cuando salgan, encenderemos». La operación comenzó como un metrónomo. A lo lejos, tronaron viejos altavoces, de donde alguien había puesto una grabación de gritos. Era un truco viejo. Un depredador falso grita. Otros se acercan. No pasó ni un minuto antes de que sombras apenas visibles se extendieran por las grietas debajo de las gradas. Eran rápidas, como sombras, y extremadamente depredadoras. Sus ojos brillaban como huesos de pescado. El primero saltó, se topó con la base, y la chica arrojó una botella. Una explosión, un destello, una bola de fuego, y el olor a carne quemada los hizo retroceder. «¡Adelante!», grité, y entramos como en una iglesia. Nuestros cuchillos brillaron. Teníamos ventaja: humo, fuego, gente que no temía las llamas. Ellos nos destrozaron, pero nosotros cortamos de forma antiterrorista. En las escaleras de la calle, donde no hay margen de maniobra, los atrapamos. Clan 1, 2, 3. Vi cómo la vida caía de las bestias, como ceniza de un alto horno. Pero no todos. El clan resultó ser astuto. De debajo de las raíces salió un macho enorme, gris como el cemento, con una marca en forma de luna creciente. Era un depredador, criado en los nudos. No murió así de simple. Desgarró, apuntó al corazón, y nuestra gente caía, retorciendo sus sueños. Perdíamos gente. Un electricista con una fractura, un corredor con el hígado perforado. Pero tomamos el parque. Tomamos la parte de la arena donde estaban sus marcas. Quemamos su olor y fue una pequeña victoria. El clan retrocedió por un tiempo, y ese tiempo nos lo ganamos. Escondimos a los niños, tomamos medidas, fortalecimos los pasajes. Empezaron a circular rumores en el barrio. Hay gente que lucha. La palabra «león» se extendió como el nombre de una pandilla, y allí, donde hasta ayer nadie creía en la esperanza, ahora surgían focos de resistencia. Pero justo cuando pensabas que tenías el ritmo, el mundo te pasaba factura. Al tercer día, la traición llegó a nosotros, no de fuera, sino de dentro. Alguien dio la dirección, alguien dijo dónde estaban nuestras provisiones. Alguien, por una mísera ganancia, vendió el lugar donde pasamos la noche. Un eco traía una voz. Por su seguridad, una unidad monetaria, provisiones, cigarrillos. El dinero en un mundo así no vale nada, pero abre puertas. Nos rodearon. Al amanecer, extraños llegaron a nuestro sótano. No lobos, sino personas. Personas silenciosas de negro, con ojos que no conocían el miedo. Sus caras parecían máscaras, y detrás de las máscaras, la sonrisa de un comerciante. «Ofrecemos cooperación», dijo uno de ellos, y su voz era como una moneda gastada. «Somos una nueva fuerza. Ofrecemos seguridad a cambio de servicios. Ustedes son un recurso. Ustedes nos dan sangre. Nosotros les damos techo». Sentí que algo dentro de mí gruñía. La gente, los que sostenían barras, naranjas y botiquines, los miraban como una promesa. Pensaban en comida, en mantas mojadas, en dormir sin temblar por cada ruido. Vi a los que sonreían comercialmente. La moral en un mundo donde las calles arden se vende fácilmente. «Están matando nuestro futuro. Si vienen, los venderemos a pedazos.
dije con firmeza. No queremos guerra con ustedes, respondió el hombre enmascarado. Queremos paz. Firmamos un contrato y viven. Es un negocio. No somos una mercancía, dijo el electricista, apretando los puños. Y ustedes no son los que deciden. Pero la gente ya votaba con los pies. Algunos hicieron el trato. Las provisiones y los cigarrillos cambiaron las miradas. Un pequeño grupo de personas salió a hablar con estos comerciantes y regresó con risas disimuladas. Nos hemos puesto de acuerdo. Sus caras cambiaron. Y entonces, como hielo, me llegó una advertencia. La guerra no es solo con sus colmillos, sino también con la debilidad humana. La noche estuvo llena de traiciones. Cuando la manada regresó, y regresó más rápido de lo que esperábamos, encontraron las puertas abiertas. No todos murieron. Una explosión en la puerta los asustó, pero el daño estaba hecho. Perdimos a decenas de personas no por las garras, sino porque alguien abrió el bypass. Vi los ojos del que lo hizo. No me miraba a mí. Miraba hacia donde la luz se reflejaba en el cristal. El dinero era suficiente para comprar la traición. ¿Por qué?, susurró la chica, y las lágrimas corrían por su mano, mezclándose con el hollín. Por pan, respondió un traidor, y su voz sonaba como una barra de hierro que se doblaba. Por cigarrillos, y porque los niños no estarán más si muero. Pensé en mi familia. No lo matamos. Ordené atarlo, pero no solo a él. Ordené llevarlo a la plaza. Que la ciudad vea lo que les pasa a los que venden la vida por bienes. Lo sacamos, y en la plaza, bajo el estruendo de los anuncios y las cámaras, se quedó parado, como un traidor. Sus ojos estaban vacíos. La gente susurraba. Le di una oportunidad, y eligió el dinero. Hice lo que hacen las bestias. Le corté la lengua para que no pudiera prometer más falsos techos a la gente. Fue cruel. Fue legal en el mundo nocturno. La sangre se enfriaba en el asfalto, bajo mis pies. Vi cómo las caras a mi alrededor se endurecían. Miedo y determinación se entrelazaron. Nos vimos obligados a convertirnos en aquellos a quienes despreciábamos, porque el mundo cambió las reglas. No fue bonito, pero fue efectivo. La palabra león ahora significaba más. Era una señal de que no traicionaríamos, que el precio de la traición era una muerte suave. ¿Pero sabes qué es peor que la traición? Cuando las fuerzas que están en tu contra comienzan a cambiar. Los alfas no son simples bestias. Aprenden, se reúnen. Al cuarto día, recibimos el primer ataque importante, no de su manada, sino de sus aliados de los suburbios. Personas que aprovecharon el desorden y decidieron que una bestia es algo que se puede someter. Construyeron una sociedad donde los colmillos de lobo se pagaban con tributos. Venían con antorchas, con cadenas, y detrás de ellos, vehículos blindados traídos de almacenes militares. Pensaron que podrían aplastarnos. Los encontramos en el puente que conducía a nuestro corredor de suministros. Su gente estaba entrenada para disparar, pero no pensaron que se encontrarían con algo que piensa y siente como un humano y muerde como una bestia. Les tendimos una trampa, humo, senderos falsos, y cuando entraron, nuestro tren colocó bajo sus ruedas a los que iban delante. Los derribamos del cielo a la tierra. Fue una masacre. Gritos, voces rotas, gente cayendo, y las lámparas proyectaban sombras que parecían oraciones. Cuando el silencio cayó, en el puente solo quedaron los vivos, nosotros y algunos sobrevivientes. Los tomamos prisioneros, y entre ellos había uno que llevaba una señal, la señal de un hombre que daba órdenes. Era del antiguo gobierno, de los que pensaron que podrían controlar tanto al lobo como al hombre. Sus ojos estaban asustados y a la vez orgullosos. Pensaba que salvaría el mundo sometiendo a la bestia. ¿Ustedes creen?, dije, mirándolo directamente a la cara, ¿que se puede controlar lo que viene de dentro? ¿Que se puede poner hierro en los colmillos y obtener un servicio? Se equivocaron. Esto no es un juego. Es una guerra,
respondió, y en su voz había tanta justificación como miedo. Actuamos según la ley. Aquí ahora hay otra ley, dije, y no eran palabras para hacer daño. Aquí la única regla es, sobrevivimos, y ustedes pagan. No lo encadenamos, le dimos una opción, como a los demás. Podían irse, y no los tocaríamos. Pero el mundo donde se podía devolver la libertad humana a la bestia ya no existía. Los días se volvieron como tiras de una vieja película. Luz, oscuridad, sangre, recuperación. Las historias sobre nosotros crecieron como raíces. La gente venía a nosotros, voluntariamente, para aprender, para contraatacar. Aumentamos nuestras fuerzas. Aprendimos a leernos unos a otros. Aprendimos a leer al enemigo. Pero sentía, en algún lugar en la sombra, que el alfa, cuyos dientes rompí, no era el único. Otros ocuparían su lugar, más astutos, más fríos, y algo dentro de mí se movió. Al final, esta guerra no terminaría con sangre en las calles. Terminaría con quien lograra alzarse sobre los restos de la ciudad y decir, ahora es mío. Y mientras pensaba, una nueva sombra se cernía sobre nosotros. La niebla era densa, como si la ciudad misma intentara ocultar sus heridas. Se extendía por las calles, se colaba por los escaparates vacíos de las tiendas, cubría las ventanas rotas de los rascacielos. La sentía en la lengua, amarga, impregnada de hollín y hierro. La gente a mi alrededor ya se había acostumbrado a las noches sin dormir, los ojos enrojecidos, los movimientos automáticos, pero el miedo no había desaparecido. Vivía en cada aliento, en cada susurro tras la pared. Sabíamos, estaban preparando algo más grande. Por la noche, cuando la ciudad parecía haberse detenido, escuchamos varias señales a la vez. Primero, un aullido, pero no era el aullido habitual de una manada, no un coro caótico. Era un sonido calculado, mesurado. Se extendía por las calles como una señal de alarma, y respondió desde 3 direcciones simultáneamente. Los alfas se habían puesto de acuerdo. Estaban reuniendo manadas, como los ejércitos reúnen divisiones. «No vinieron a matar», dijo el electricista, revisando los detonadores caseros. «Vinieron a capturar, a retener, a hacer la ciudad suya para siempre». Asentí. Tenía razón. Esto ya no era una cacería, era una ofensiva. Pronto, las siluetas comenzaron a aparecer sobre los tejados, enormes, poderosas, moviéndose rápida y coordinadamente. Al frente iban los exploradores. Sus ojos brillaban como faros. Detrás se movían sombras pesadas, los alfas y sus más cercanos. Y todo esto no se parecía a bestias, sino a un ejército organizado. «Prepararse». Apreté las garras, sintiendo cómo la bestia dentro de mí se desataba. Hoy, o caemos, o haremos que esta ciudad vuelva a ser nuestra. El primer golpe llegó desde el lado este. Irrumpieron en el barrio donde habíamos escondido a decenas de personas y no derribaron muros. Simplemente prendieron fuego a todo a la vez. Las llamas se elevaron como una antorcha y con ellas un chillido. La gente salía corriendo y allí los esperaban garras y colmillos. Me lancé hacia adelante y la manada me siguió. Atacamos el flanco. Todo se convirtió en una carnicería sangrienta. El fuego nos iluminaba como un proyector, y en esa luz veía caras, unas humanas, otras bestiales. Desgarraba, mordía, aplastaba, oía cómo crujían los huesos. El aire estaba denso con gritos y pólvora. Mi gente caía a mi lado, pero también ellos caían. La sangre se mezclaba, convirtiendo el asfalto en un pantano pegajoso. «¡León!», gritó la chica, la misma que trajo a su hermano. Su voz cortaba el caos. Me giré. Estaba de pie sobre un lobo caído, con un cuchillo ensangrentado en las manos. Sus ojos no ardían de miedo, sino de furia. Ya era parte de la manada, pero el enemigo reunía nuevas fuerzas. De las llamas emergió él, el nuevo alfa. Alto, con pelaje gris surcado de cicatrices, con ojos como brasas. Caminaba directamente sobre los cuerpos,
y la manada se abría paso ante él. Su fuerza no era simplemente bestial, oprimía, rompía el aire a su alrededor. ¡León!, rugió, y su voz resonó como un trueno. Te conozco, te siento. ¿Crees que puedes detenernos? Eres solo un mestizo, y yo soy la noche de esta ciudad. Saltó, y la tierra bajo su salto se agrietó. Lo enfrenté, y nuestros cuerpos chocaron como dos locomotoras. El impacto nos lanzó a ambos, pero volvimos a unirnos. Sus garras cortaron mi piel, mis dientes se clavaron en su cuello. Rodamos por el suelo, rompiendo todo a nuestro paso. La gente y las bestias alrededor se detuvieron por un instante. La batalla entre el alfa y yo se convirtió en el centro, el núcleo del que dependía toda la noche. Sentía cómo mis huesos crujían, cómo la sangre corría a raudales, pero la bestia dentro de mí no se rendía. Luchaba no solo por mí, luchaba por cada uno que esperaba en los sótanos, que escondía a sus hijos, que aún creía que se podía sobrevivir. En algún momento, su pata se cerró sobre mi garganta. El aire desapareció. El mundo se redujo a un solo punto, pero vi las caras a mi lado, la chica, el chico, el hombre con la pierna vendada, el electricista con las manos ensangrentadas, y entonces encontré fuerzas. Le clavé las garras en el pecho, profundamente, hasta el corazón. Sus ojos se abrieron, exhaló un último aullido y se derrumbó como una torre caída. El silencio duró solo un segundo. Luego, la ciudad estalló en un nuevo aullido. Las manadas vacilaron. Habían perdido a su líder. Era nuestra oportunidad. ¡Adelante!, grité, y mi manada se lanzó. Barrimos a los que aún quedaban, los empujamos de vuelta a la oscuridad. El fuego rugía, la gente gritaba, pero los ahuyentamos paso a paso. Cuando todo se calmó, la ciudad volvió a respirar. Estaba medio muerta, pero aún era nuestra. Estábamos de pie entre las ruinas, ensangrentados, cansados, pero vivos. Y en ese silencio comprendí. La guerra solo acaba de empezar. Otros vendrán detrás de este alfa. Serán más inteligentes, más malvados, más fuertes. Pero ahora la ciudad tenía una manada. Y yo era su líder. Levanté la cabeza hacia el cielo y aullé. El aullido resonó por las calles vacías. Y esta vez no era un presagio del fin. Era un juramento. La ciudad era solo el principio. Pensábamos que la habíamos defendido a costa de sangre, pero con cada noche se hacía más claro. La metrópolis era solo el primer hueso de una cadena que se rompía por todo el mundo. Las interferencias de radio traían fragmentos de mensajes, en español, en inglés, en portugués. Madrid cayó en 3 días. Buenos Aires se envolvió en humo y nadie respondía. En Nueva York, el fuego devoró Manhattan y las últimas palabras en el aire fueron: «Lobos en el puente de Brooklyn, vienen». No éramos los únicos supervivientes. La gente de otros barrios empezó a llegar a nosotros, arrastrándose entre las ruinas, sobornando a las manadas con comida o sangre. Contaban. Los hombres lobos se habían unido en alianzas. Los clanes se ponían de acuerdo. Los alfas ya no luchaban por barrios. Ahora reunían ejércitos enteros. Su objetivo no era la ciudad. Su objetivo era el mundo. Vi cómo crecía mi manada. Los que ayer no podían sostener un cuchillo, hoy se lanzaban con cócteles Molotov contra un lobo. Los niños que no hacía mucho lloraban, ahora miraban a los ojos de la noche como si ellos mismos estuvieran listos para aullar. Pero con la fuerza llegó también la debilidad. Sabíamos que no duraríamos mucho sin aliados. «Necesitamos contactar con otros», dijo el electricista, reparando una vieja radio. «Si estamos solos, nos devorarán cuando llegue el verdadero asalto». «¿Y si los otros ya no son humanos?», preguntó la chica. Estaba sentada, abrazando a su hermano, y en sus ojos había demasiada madurez. «¿Y si han elegido un bando?». Silencio, porque podía tener razón. Por la noche volví a salir a las calles, olfateando el aire. El viento traía olor a quemado y a humedad, pero a través de eso capté algo más.
Una marca, no de lobo, humana. En la pared de un antiguo teatro lucía un signo dibujado con carbón, un círculo cruzado por 2 líneas. Debajo, la inscripción: Resistimos. No estábamos solos. Regresé con la noticia, y en la gente del sótano, por primera vez en mucho tiempo, surgió la esperanza. Si en algún lugar había gente como nosotros, significaba que podíamos unirnos. Pero junto con la esperanza llegó el miedo. Los clanes también habían escuchado esos mensajes de radio, y si nosotros queríamos encontrar aliados, las manadas los encontrarían más rápido. Una semana después, vimos lo que temíamos. Una manada de extraños desfiló por la avenida principal. Decenas, cientos de lobos avanzaban en formación. Sus ojos brillaban sincrónicamente, y al frente iba un nuevo alfa, ni bestia ni hombre. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, pero sus manos sostenían un arma. Sí, podía hablar. Podía controlar no solo las garras, sino también una ametralladora, y detrás de él había otros iguales. Era una nueva era, hombres lobo que habían tomado las armas. «Esto es una guerra», les dije a los míos. «Y ya no es por una calle, es para que mañana al menos alguien se despierte como humano». Empezamos a prepararnos para el apocalipsis. Tendimos cables a las subestaciones, cavamos pasadizos en el metro, pusimos trampas en las alcantarillas. Entrenábamos, nos golpeábamos hasta sangrar, para estar listos para la noche en que las olas se desbordaran por todos lados a la vez. Y esa noche llegó. Al amanecer, el cielo se tiñó de carmesí. Las manadas se movieron simultáneamente, del norte, del sur, de los túneles. Sus aullidos sacudían los edificios. Venían a arrasarnos por completo. La gente se acurrucaba en la oscuridad, apretando cuchillos y botellas, y me miraban. «Hoy nos convertiremos en lo que ellos temen», dije. «Nos convertiremos en bestias, pero seguiremos siendo humanos. No permitiremos que se lleven nuestro mundo. Hoy, la ciudad morirá con nosotros o se convertirá en nuestro bastión». Y cuando el primer alfa saltó del tejado directamente hacia nosotros, no lo encontré solo. Decenas aullaron conmigo. Humanos, mi manada, mi metrópolis. Las llamas devoraban el horizonte. Parecía que la propia ciudad se había convertido en una hoguera viviente, dentro de la cual hervía la guerra. Las manadas no llegaron sigilosamente, querían mostrar su fuerza. Desde la periferia norte se movió una columna. Decenas, cientos de hombres lobo marchaban como un ejército, hombro con hombro, y sus aullidos sonaban como una marcha de batalla. Desde el sur, nuevos alfas se lanzaron, enormes, con cuerpos surcados de cicatrices. Sus ojos ardían como brasas del infierno. Desde el este se movían otros, grises, silenciosos, se arrastraban por los tejados como sombras. La ciudad estaba rodeada. Los encontramos en los puentes. Las primeras explosiones resonaron incluso antes de que los lobos saltaran sobre nosotros. Tuberías llenas de gasolina estallaron en una pared de fuego. Las llamas rugían y en ese rugido escuché los aullidos de las bestias, carbonizándose en el aire. Pero no se detuvieron. Segundos después, decenas de cuerpos se lanzaron a través del fuego. Su pelaje se encendió y aún así se abrieron paso hacia nosotros, carbonizados, pero vivos. «¡Mantengan la formación!», grité, y la gente a mi lado levantó lanzas hechas de armazones y restos de coches. La primera oleada nos golpeó, y el mundo se convirtió en una carnicería. Garras se clavaban en la carne, colmillos desgarraban gargantas, sangre a borbotones salpicaba el asfalto. Pero resistimos. Sabíamos. Detrás de nosotros estaba el sótano, los niños, las mujeres, los que no podían luchar. A la izquierda estalló una mina casera. Los lobos volaron por los aires y sus pedazos nos caían como lluvia. La chica con su hermano gritaba, agitando un cuchillo, y su grito se fundía con el aullido de la manada. El electricista tendía cables directamente bajo las patas de las bestias, y de repente todo el espacio de enfrente se iluminó con chispas.
Los cables bajo tensión golpearon el asfalto mojado, convirtiendo la tierra en una trampa eléctrica. Los lobos se retorcían, aullaban, pero los demás saltaban por encima de ellos. Y entonces sacaron a sus alfas. 3, enormes, como torres. Su pelaje era más negro que la noche. Sus siluetas tapaban la luz de los edificios en llamas. Caminaban y cada una de sus patas dejaba abolladuras en el asfalto. Uno sostenía una cadena de la que colgaba una cabeza humana. Otro arrastraba un trozo de autobús como si fuera un juguete. El tercero simplemente caminaba, y sus respiraciones hacían vibrar las paredes. ¡León!, gritó el comandante de nuestro grupo. ¡Este es el final! ¡No!, jadeé, sintiendo cómo la bestia dentro de mí se desataba. Esto es solo el principio. Me lancé hacia adelante. Chocamos en la plaza donde una vez estuvo una estatua de un héroe. Ahora no estaba. Nosotros la habíamos reemplazado. Los alfas y yo. Sus garras rompían mi esqueleto. Mis dientes desgarraban su carne. Rodamos en la sangre, y el mundo alrededor se convirtió en caos. La gente y los lobos se golpeaban, caían, volvían a levantarse. Cada corazón, cada grito, todo se fusionó en una sinfonía. Clavé mis garras en la garganta de un alfa y le arranqué un pedazo junto con su aliento. El segundo me golpeó en la espalda, rasgándome la carne, y caí de rodillas. Pero la chica corrió, clavándole un cuchillo en el ojo. Él aulló, y yo me lancé, rompiéndole el cuello. El tercero se abalanzó sobre mí con todo su peso, y ambos caímos al fuego. El calor quemaba mi carne, la piel se agrietaba, pero no lo solté hasta que oí el crujido de sus huesos. Sobrevivimos, pero la ciudad murió. Las calles estaban llenas de cuerpos, ríos de sangre corrían por las alcantarillas. Los que quedaron vivos me miraron, algunos con horror, otros con esperanza. Esto aún no ha terminado, dije, apenas manteniéndome en pie. Volverán, pero ahora no somos solo humanos, ahora somos una manada, y esta guerra será nuestra. A lo lejos aulló un nuevo coro, más manadas, más alfas. Sentían la caída de los suyos y venían a por nosotros. Y yo levanté la cabeza y aullé en respuesta. Y mi aullido fue más fuerte. El mundo se hizo añicos, como un cristal frágil, y los fragmentos volaron más allá de la metrópolis de lo que se podía imaginar. Los mensajes en el aire se volvieron escasos, pero los que llegaban cortaban como un cuchillo. Barcelona, vacía. Ciudad de México, sin conexión. Lima, el ejército con equipo de primera línea, bloquea las salidas. En cada rincón del mundo, alguien luchaba contra lo mismo. Contra los colmillos que habían aprendido a empuñar armas, contra los ojos que veían en la oscuridad y contra una mente que trazaba planes como la de un soldado. Nosotros éramos un pequeño punto en un mapa enorme, pero pronto supimos, donde hay resistencia, la gente no se rinde. Se unían en pedazos, en escuadrones, bandas, ejércitos clandestinos. Algunos creaban bases en búnkeres militares subterráneos. Otros, como nosotros, convertían la ciudad en una red de trampas y sombras. Por la radio circuló un llamamiento. Resistimos. Las respuestas llegaban en varios idiomas, pero el significado era el mismo. La gente pedía ayuda, y alguien, a quien no le dolía perder la imagen humana, enviaba sangre e instruía por radio cómo hacer una red de emboscada circular. Enviamos gente, los que sabían moverse en silencio, los que podían leer un mapa, los que no temblarían bajo el fuego. Mi manada se convirtió en el núcleo de la red. Enviábamos exploradores, entrenábamos, compartíamos recetas de trampas, esquemas para bloquear repetidores. Cada grupo que salía traía noticias. En algunos lugares, los hombres lobo controlaban las ciudades. En otros, los clanes de alfas ya imponían su poder. Comerciaban con sangre, vendían protección a quienes estaban dispuestos a pagar. Y en todas partes había miedo, pero en algún lugar brillaba una esperanza. La gente aprendía a pensar como bestias,
pero a conservar la humanidad donde fuera necesaria. Mientras tanto, los hombres lobo también cambiaban. Sus líderes, los que sobrevivieron a las primeras tormentas, no eran depredadores salvajes sin plan. Estudiaban tácticas, atraían a humanos, cazadores, exmilitares, criminales. En una región, un alfa reunió bajo su mando un ejército entero de humanos y bestias, vehículos blindados, cadenas adornadas como símbolos de poder, verdugos humanos de negro y lobos que los seguían. Crearon cuasiestados, Valles del Norte, Confederación del Prado, Hermandad Nocturna. Y en esos territorios regía una única ley, la del más fuerte. Los humanos que se quedaron allí o se adaptaron o desaparecieron. Decidimos no esperar el golpe. Si los alfas se unían, nosotros debíamos hacer lo mismo, pero de otra manera. Envié gente para que se pusiera en contacto con quienes una vez respondieron, resistimos. Estaban en 3 puntos diferentes, uno en la zona costera, donde los pescadores intentaban mantener el puerto, otro en las montañas, donde los viejos cazadores conocían los senderos y podían traer trampas. El tercero, en una universidad en ruinas, donde los ingenieros podían levantar barreras defensivas y reparar la radio. Elaboramos un mapa y comenzamos a tejer una red. Puestos avanzados clandestinos, entrenamiento cruzado, equipos móviles que podían aparecer y desaparecer rápidamente. La primera operación exitosa a escala internacional ocurrió un mes después. Recibimos una señal del puerto. Prepárense, un convoy con medicamentos se aproxima. El alfa que controlaba la zona portuaria se estaba volviendo cada vez más insolente. Preparamos una emboscada, cortinas de humo, descargas eléctricas, explosivos en paletas, senderos falsos. Cuando los clanes llegaron para saquear, no fueron recibidos por gente débil, sino por combatientes entrenados que sabían cómo bloquear a los depredadores. Esa noche perdimos gente, pero capturamos una carga importante. Generadores, medicamentos, radios. Fue una victoria que, en esencia, se convirtió en un símbolo. Los humanos aún podían ganar, pero las victorias se compran con sangre. Cada éxito llevó a una ola de represalias. Los alfas se volvieron más duros. Sus alianzas aprendieron a leer nuestras señales y a contratar traidores. Perdíamos gente no solo en las batallas, muchos optaban por la traición, por comida, por una falsa seguridad. Era un cuchillo en las costillas, porque peor que la boca de un lobo era la mano humana que la ayudaba a abrirse. Entre nuestros aliados comenzó un nuevo fenómeno. Aparecieron los mestizos, personas que se sometieron voluntariamente a un tratamiento o experimento para obtener la fuerza del shifter. Pensaban que la fuerza les daría una oportunidad en un mundo donde los débiles perecen. Algunos de ellos realmente ayudaron, volviéndose rápidos y resistentes. Otros perdieron los últimos vestigios de humanidad y se unieron a los nuevos alfas. Esto añadió complejidad. A veces no luchábamos contra bestias extrañas, sino contra aquellos que alguna vez fueron humanos y ahora no podían regresar. Al mismo tiempo, a escala global, surgió una amenaza oscura pero real. Formaciones militares de varios estados intentaron utilizar la tecnología. Antes de la guerra era un secreto. Proyectos de biomodificación, de mejora de combatientes. Ahora, uno de esos laboratorios había sido capturado por un clan, y los alfas tenían a su disposición shifters de combate mejorados. Más fuertes, más inteligentes, listos para ejecutar órdenes. Eran como un ejército ideal. No se cansaban, no necesitaban dormir, no se apiadaban de sí mismos. Su aparición cambió las reglas del juego. Comprendimos que sin una coordinación unificada de diferentes regiones, universidades, puertos, destacamentos de montaña, sería imposible ganar. Organicé una red internacional de enlaces, radios, mensajeros, palabras clave. Comenzamos a coordinar grandes golpes, ataques a la logística del enemigo, sabotajes en las líneas de suministro,
destrucción de sus fuentes de alimento controladas, liberación de rehenes y formación de columnas de fugitivos. Nos convertíamos no solo en una manada, sino en un movimiento. Y una de esas operaciones condujo a algo que nadie esperaba. Nos enteramos de los muelles grises, un enorme almacén donde las fábricas y depósitos concentraban productos químicos y equipos, y justo en su territorio encontramos rastros de un experimento. Tan pronto como entramos, el olor cambió. Química medicinal, fórmulas, frascos con etiquetas y, lo más aterrador, planos que describían cómo acelerar la transformación de un humano en un shifter, cómo estabilizar a un mestizo y enseñarle a mantener la cordura bajo presión. En una de las furgonetas encontramos registros, proyecto, flota nocturna. Debajo de estas palabras había firmas, nombres que significaban poder. Comprendimos. Alguien había creado esta pesadilla de antemano. Alguien tenía las instrucciones para la transformación y ahora las estaba usando. Y entonces quedó claro que la lucha no era solo por el territorio y la comida. Era una lucha por la tecnología, por el control de la transformación de la vida. Si los alfas, o quienes los manipulaban, obtenían estas fórmulas en su totalidad, serían imparables. Podrían reclutar, creando ejércitos de shifters, sin preocuparse por la moral. Destruimos los documentos y sacamos todo lo que podía ser usado en beneficio de la resistencia. Pero los alfas sintieron el ataque. Empezaron a concentrarse, a fusionar fuerzas en grandes columnas, listas para un asalto a gran escala. Y lo que era peor, se unieron personas con formación y recursos militares, que podían convertir una guerra de clanes en una expansión organizada. Esa noche, cuando el cielo ardía por los incendios, en una de las carreteras de montaña, tendimos una emboscada para detener una columna de vehículos blindados. Fue una idea atrevida, casi descabellada. Usar camiones con troncos, derribar puentes, hacer caer barricadas y atacar en el momento de la aglomeración de vehículos. Perdimos gente, pero logramos detener una de las columnas y la noticia se extendió por la red de radio. Columna del norte detenida. La gente de todo el mundo comprendió. Son pocos, pero si actúan juntos, pueden contener el flujo. Pero eso fue solo el principio. Con cada victoria, el precio aumentaba. Los alfas se endurecían, la gente en sus zonas sufría más represión, y nosotros teníamos nuestros límites. En una de las operaciones, perdí a un ser querido, un electricista que se había convertido en mi hermano. Su rostro marcado por cicatrices apareció en mi memoria en el momento en que el humo devoraba de nuevo el horizonte. Fue un golpe después del cual me volví diferente, más frío, más duro, pero con un plan aún más claro. Preparamos una respuesta. Operación Amanecer. Fue una serie de acciones coordinadas en todo el radio de influencia de los alfas más fuertes. Incendios de almacenes de alimentos, liberación de prisioneros, destrucción de laboratorios, construcción de puntos de fuego en nodos clave. Creíamos que así podríamos cortarles los recursos y demostrar que la gente no se iba a quedar de brazos cruzados. La noche antes de la operación fue tranquila. En silencio, yo estaba en el tejado mirando los horizontes fundidos. Abajo, en los sótanos, la gente se preparaba. La chica con su hermano afilaba un cuchillo. El hombre tatuado roncaba fingidamente para estar más fresco al día siguiente. Recorrí las filas, toqué cada hombro, susurré, «Vive por ellos». Respondieron con voz ronca, pero firme. Sabíamos que mañana podría no quedar nada, pero también sabíamos que si no dábamos un paso ahora, nunca tendríamos la oportunidad. La operación comenzó al amanecer. No diré que todo salió bien. Las primeras horas son siempre sangre y gritos. Atacábamos, y en diferentes partes del mundo se desataba el caos. Caían fábricas, explotaban plantas de tratamiento de agua, los clanes controlados perdían suministros. Pero en algún lugar fallamos y sufrimos pérdidas. Y en el fragor de la batalla, cuando parecía que el éxito era posible, llegó una noticia que nos arrojó al suelo.
Una señal de SOS llegó de la región de nuestra alianza. Proyecto Flota Nocturna había sobrevivido. Parte de la documentación había caído en manos de otra facción y ya estaban produciendo mestizos. Sentí cómo el hielo se metía en mi pecho. No era solo un paso atrás, era un paso hacia una nueva escalada. Si la tecnología se replicaba, en cuestión de meses, los ejércitos de cambiantes levantarían sus estandartes por todo el mundo. Podríamos ganar batallas locales, pero perder la guerra por el futuro biológico. Y entonces comprendí. Había que ir más a fondo. No solo destruir almacenes y cortar rutas de suministro. Había que encontrar la fuente, el laboratorio, sus supervisores, los que vendieron los planos. Había que sacar a la luz los rostros cuyas firmas figuraban en el experimento. De lo contrario, todo lo que construyamos sería, en esencia, un aplazamiento antes de la esclavitud global. Empezamos a planificar una operación no para una noche, sino para meses. Reconocimiento, infiltración de agentes, alianzas con grupos militares, disposición a atacar en el momento en que el enemigo fuera vulnerable. Pero cuanto más planes construíamos, más claro quedaba. La guerra tiene su propia escala de fuego, y el precio de la victoria sería muy alto. Miré el mapa, los puntos donde habíamos logrado reunir gente, y comprendí que la guerra global se había vuelto más que solo entre colmillos y humanos. Era una guerra por el futuro de la especie, por quién dictaría qué cambios son posibles para el ser humano. Y en esta guerra, cada paso sería como caminar sobre el filo de una navaja. Respiramos hondo y seguimos adelante. Hicimos una pausa no porque estuviéramos cansados. La pausa fue táctica. El mundo antes de la explosión contiene la respiración. Nuestra red crecía, pero con ella también crecía el enemigo. Comprendí. Si golpeábamos la cabeza de la serpiente, debíamos acertar con precisión. En ese laboratorio donde la flota nocturna se forjaba a partir de papel y sangre. Había que encontrar las coordenadas, a las personas que firmaron los proyectos y a quien convirtió la ciencia en un cuchillo. Reunimos un equipo para la incursión. Elegí a quienes conocía personalmente. El electricista, porque podía apagar las luces en cualquier punto de la ciudad. La chica, porque tenía ojos que veían en la oscuridad tan bien como los míos. El corredor, porque podía desaparecer y regresar sin dejar rastro. El viejo médico, porque entendía dónde dolía y podía aliviarlo con una sutura. 2 infiltrados que trabajaban en la cadena de suministro y podían pasar desapercibidos. Y otros 3, silenciosos, rápidos, con manos frías. Entrenamos durante semanas, entradas y salidas, combate en pasillos, desactivación de cámaras, destrucción de servidores, extracción de documentos. No fue un paseo, sino una tortura de preparación. Cada uno de nosotros comprendió el precio del error. El reconocimiento llegó de donde suelen llegar las malas noticias, de un traidor dentro de una de las estructuras de clan, a quien compramos no con dinero, sino con una promesa, la promesa de que su familia iría a un lugar seguro. Su contacto mostró un mapa. El laboratorio Grey Dog no estaba bajo tierra, como muchos pensaban. Se encontraba en lo profundo del antiguo corazón industrial del país, rodeado de colinas y hangares abandonados, bajo la apariencia de un centro de reparación para equipos mineros. Las coordenadas, claras como un corte. Había tiempo, una ventana de 4 horas por la mañana, cuando los turnos cambiaban, cuando la seguridad se relajaba. Salimos de noche. El camino atravesaba ciudades vacías donde aún colgaban pancartas de despedida en las fachadas de las casas, a través de puestos de control donde la falta de sentido de los juramentos de algunos se veía en sus hombros caídos. Conducíamos en silencio y solo las motocicletas iban delante, explorando. Cuando nos acercábamos, el cielo empezó a clarear, lo cual era un mal presagio. La luz da forma. La forma la ve la cámara, la forma la ve la gente. Pero teníamos un plan y teníamos herramientas. Linternas nucleares, inhibidores EMP, explosivos de baja potencia para puertas,
bolsas para documentos, bolsillos para la sangre. El ascenso fue amargo y ruidoso. La valla terminaba en un foso, donde colgaban cámaras. El electricista las silenció. Un pulso EMP, suave, corto, y los ojos de la máquina parpadearon y luego se apagaron. Entramos como sombras en el castillo, e inmediatamente sentimos el olor, una mezcla de antiséptico estéril y hierro que siempre huele a experimento. En los pasillos había un zumbido amortiguado de aires acondicionados y, en algún lugar, un susurro mecánico de sistemas de control. En las puertas de los laboratorios brillaban pequeñas ventanas, detrás de las cuales parpadeaban siluetas de personas con batas blancas y alguien con máscaras, limpiando sangre. Nos movimos según el plan. Los dos infiltrados recorrieron la parte administrativa, proporcionándonos la lista de responsables, contraseñas y el horario de turnos. El corredor subió a la ventilación, la chica y el electricista al generador. El médico se quedó en el primer bloque en caso de heridas leves. Y yo me dirigí al laboratorio central, donde, según los datos, se guardaban las muestras y las grabaciones. Allí también, según los rumores, estaba el supervisor principal, el hombre que diseñó el proyecto en papel y dio las órdenes. Su nombre, que sonaba en nuestros informes como un susurro ronco: Diego Marek. El primer enfrentamiento ocurrió en el pasillo. Un guardia, más pequeño de lo que esperábamos, pero armado hasta los dientes, se topó con nuestra emboscada. Emitió un sonido, automático, agudo. Hicimos un par de disparos, él cayó, y en un instante todo quedó claro. La cobertura de combate en el objeto era móvil. El segundo y tercer anillo de preparación se encendieron como fósforos. En ese momento, el infiltrado transmitió por radio: el flanco de ruptura se ha movido. Tenemos 3 minutos. Eso significaba que la ventana se cerraba rápidamente. Nos lanzamos hacia adelante. El centro del laboratorio era como una iglesia de la modernidad. Cristal, acero inoxidable, pantallas. En las cámaras de cristal, humanos y no humanos yacían bajo cúpulas, durmiendo o muriendo. Algunos estaban atados, otros apenas respiraban. Vi marcas, no solo símbolos, sino también códigos que seguían los científicos. Allí no solo se guardaban fórmulas, sino también tarjetas faciales, fotografías de las personas que habían estado allí, antes y después. Los rostros cambiaban, algunos se difuminaban en la masa, otros me miraban directamente, y en su mirada había una traición a la ciencia. Me acerqué al servidor principal y lo vi. Diego Marek. Estaba de pie, como una estatua, mirando la pantalla. A su lado, 2 hombres con armadura, 2 cambiantes que sujetaban con correas a un viejo perro, símbolo de poder. Mi entrada no fue oculta. La puerta se cerró detrás de mí como un juramento. Nos miramos y él sonrió como sonríen quienes saben que tienen la carta en la mano. «Ah, Leo», dijo, y en su voz había interés y un frío éxtasis. «Ha venido en persona. Bien, eres una marca. Mereces ser estudiado». «Has pisado el hueso de la humanidad, Diego», dije. «Ha vendido personas por poder». «El poder es un recurso», respondió, agitando una mano. «Y los recursos se distribuyen. No somos más que ingenieros de la vida. Damos la oportunidad de sobrevivir en un mundo nuevo. Tú, en cambio, eres una bestia. Saltas por las calles y crees que eso es honor. Y el honor no es comida, Leo. El honor es lo que nos distingue de las criaturas que toman a los hombres por objetos». Él asintió como un profesor y dio un paso adelante. Detrás de él, uno de los cambiantes siseó. Estaba blindado, con insertos mecánicos. Sus ojos brillaban con una luz fría. «Bueno», dijo Diego, «los documentos que encuentren lo cambiarán todo. Imaginen un ejército que no se cansa, que habla el lenguaje de las órdenes. Imaginen el orden. No somos bandidos, Leo. Somos arquitectos de un nuevo orden. Y tú eres solo un obstáculo en el mecanismo. Quemaremos al insecto y la mecánica devolverá el mundo a su curso».
En ese mismo instante, el médico gritó: «¡Servidores! ¡Guardemos los datos!». Y el infiltrado corrió hacia el estante. El electricista trabajó como un cirujano, cortando las cadenas de alimentación. La chica ya tenía a uno de los cambiantes bajo la mira, y su mirada era como una cuchilla. El corredor salió de la ventilación y nos cerró el paso. Sabíamos, esos minutos eran clave. Me lancé sobre Diego. Su cuello bronceado era como acero. Era humanamente débil, no mordía, pero controlaba. Sus manos hojeaban tabletas, y una de ellas presionó un botón en la pared. Las pantallas parpadearon en rojo, y un zumbido de arranque automático resonó por los pasillos. La seguridad se intensificó. Oíamos su aproximación. La lucha estalló en la habitación. El cambiante con implantes mecánicos era rápido y frágil. Luchaba como una máquina, golpes precisos, agresión racional. Mis colmillos se clavaron en el metal. La sangre salpicó. Él tenía plásticos y cables. La luz pulsaba en sus sienes. La chica saltó sobre uno de los soldados y le clavó un cuchillo en el costado, retorciéndose con un movimiento fulminante. El corredor nos cubrió por la retaguardia, cortando el camino. El médico trabajaba con los heridos, arrebatando la vida a la muerte. Mientras tanto, los infiltrados sacaron los módulos de los servidores y comenzaron a copiar en soportes físicos. Hablaban en voz baja, pero rápido. Códigos, contraseñas, nombres. Hay una lista de clientes, hay ubicaciones, hay fórmulas de estabilización. Tomemos todo lo que podamos. Oí en su voz una euforia cansada, la oportunidad de no dar a la oscuridad otra palanca. Diego se quedó observando. Sus labios se curvaron en una sonrisa y dijo en voz baja: «Destruirán el sistema, pero no la idea. La idea es un virus, se propaga en las mentes. No podrán quemar el cerebro de todos los que pagan por ella». Me acerqué y dije: «La idea quizás sea eterna, pero hoy la privaremos de su instrumento». Y di la orden: copiar antes de que sea demasiado tarde. Luego, prender fuego a todo. Los infiltrados copiaron. El electricista cortó la alimentación de tal manera que los servidores rugieron y luego callaron, como bestias a las que se les ha cortado el cuello. Logramos llevarnos las bases de datos, las hojas, el código, las fotos, los nombres. Pero hubo un error. Su sistema estaba distribuido, y parte de los datos estaban en un servidor secundario, en otro edificio. Esto significaba redadas adicionales. Planificamos. Un grupo se adelantaría para encontrar el almacén secundario. Pero no había tiempo. Las sirenas detrás del muro rugían en una sola ola, y drones comenzaron a sobrevolar el objetivo. «¡Nos vamos!», grité. «Nos vamos con lo que ya hemos tomado. Lo secundario, la próxima vez». Salimos a la fuerza, y el mundo de repente se volvió limpio. La mañana. Pero no una mañana para pájaros, sino una mañana para la batalla. Había demasiado metal en el cielo, pero lo logramos antes de que las estaciones se elevaran y cubrieran la zona con humo de gas lacrimógeno. Perdimos gente al salir. 2 personas se quedaron congeladas en las puertas, malditas por caer en la trampa. Su trabajo ya no existía, pero sus cuerpos sí. La chica sostenía a su hermano, y la sangre le temblaba en las manos. El electricista tragó en silencio y dijo: «Tomamos lo que pudimos». Regresamos al puesto subterráneo, desplegamos los soportes. La noticia corrió por la red de radio. Documentos extraídos. Hay nombres, hay un plan, hay un mapa de expansión. Fue un salto, fue una oportunidad. Ahora teníamos la prueba. No solo rumores sobre la flota nocturna, sino un expediente real con firmas, contratos, suministros. La gente escuchaba y callaba, y luego empezaba a decir: «Esto se puede mostrar». Entendíamos el precio. Si los documentos salían al aire, pero sin protección, se convertirían en cebo. Alguien los compraría, alguien los destruiría. Decidimos actuar con cautela, hacer copias, distribuirlas por canales protegidos, enviar fragmentos a aliados de confianza y, lo más importante,
presentar al mundo los hechos en el momento en que se pudiera mostrar, no solo acusaciones, sino pruebas. Pasaron 24 horas. Preparamos una acción pública. Un paquete recopilado, con nombres, lugares, pruebas, sería enviado a la red, y simultáneamente se lanzaría una ola de ataques contra subestaciones y almacenes. Esto debía provocar palancas de pánico. Si los laboratorios y sus protectores veían que el secreto había sido revelado, se esconderían o abrirían fuego. Pero el silencio era peor. Queríamos obligar al mundo a elegir, o con nosotros o con los monstruos. Llegó la noche y el paquete fue enviado. La red de radio se llenó de ruido. Los pasillos de los búnkeres bullían. La gente en los sótanos abría archivos. Nombre tras nombre aparecía en el aire. En uno de los canales, exmilitares que aún no habían vendido su honor, se comunicaron e informaron. Hay confirmaciones. Estamos listos para actuar. Otros, los que ganaban dinero con el miedo, huyeron en pánico. Pero la reacción no fue simple. Uno de los países cerró inmediatamente sus fronteras y redujo su actividad, tratando de esconderse. Otro, por el contrario, declaró el estado de emergencia y envió tropas a la frontera. Fue la primera división clara. El mundo comenzó a elegir, y en esa división se produjo la respuesta. Los alfas, al enterarse de la divulgación, no se quedaron callados. Levantaron a los suyos en defensa. Atacaron los puntos que pensaron que no defenderíamos. Vinieron con hierro. Y entonces sucedió lo que no estaba en ningún plan. Uno de nuestros aliados, un viejo general a quien considerábamos un amigo, vendió parte de las copias por una promesa. Aviación extranjera, si no nos dan los medios. Él creía que contener la ley a costa del trato estaba justificado. Los motivos, los de siempre. Familia, miedo, viejas costumbres, cuando el poder era una mercancía. Su traición golpeó como un martillo. Las copias, que debían permanecer seguras, cayeron en manos de quienes las usaron para chantajear, y otras fuerzas intervinieron, deseando controlar el flujo de información. Vi cómo las personas en las que confiaba empezaron a buscar beneficios en el caos. Eso era peor que cualquier bestia, la corrosión humana. Di la orden, reunir a los traidores, y rastreamos al general. Su guardia era fuerte, pero conocíamos su debilidad, el miedo. Nos acercamos a él en la noche, silenciosamente, como cazadores. Nos recibió no con armas, sino con risas, porque se consideraba superior. Le di una oportunidad. Él eligió el dinero de nuevo. Le quitó la lengua para que no pudiera amenazar más. ¿Esto es cruel? Sí, pero en la crueldad de nuestra noche, pagamos por la vida de otros. Las guerras no son solo batallas, son desesperación, son pequeños acuerdos mortales que corroen el alma. Ganamos batallas, pero perdimos personas, y perdimos fragmentos de lo que se llamaba humanidad. Miré los rostros de los míos. En algún lugar de sus ojos brillaba un destello de acero, y no era la luz de la esperanza, era la luz de una máquina, templada en el crisol de las pérdidas. Pero incluso en esa oscuridad había lugar para una luz inesperada. De algún lugar en las lejanas vías llegó una señal. Una pequeña comunidad en las montañas. Tienen equipo y científicos dispuestos a trabajar con nosotros, no para armas, sino para encontrar un antídoto, para liberar a la gente de la transformación. Era una oportunidad de redención. Me puse en contacto con ellos. Su líder, una científica llamada Isabel, habló en voz baja pero con seguridad. Podemos intentar estabilizar a los que aún no han perdido la razón, pero necesitamos una base, necesitamos tiempo, y no menos importante, personas que protejan el laboratorio. Tomé una decisión. Lucharíamos en dos frentes. Primero, destruir los pilares de la flota nocturna. Segundo, construir una cura para recuperar a quienes pudieran ser recuperados. Fue un acto de desesperación y esperanza al mismo tiempo. Y esa misma noche, sentado al borde de un tejado destruido y mirando las luces de las ciudades, comprendí.
La guerra que habíamos iniciado se había vuelto más que una venganza. Se había convertido en un intento de devolver la humanidad a un mundo que la olvidaba. Nos levantamos y en mi garganta burbujeó aquello que hacía temblar todo mi cuerpo. Un nuevo plan, nuevas incursiones, nuevos sacrificios y posiblemente una nueva salvación. Apreté el puño y me dije a mí mismo y a mi gente: seguimos adelante, y si el mundo quiere ser libre, tendrá que pagar el precio. Las montañas nos recibieron a regañadientes. Los caminos estaban abandonados, los túneles cubiertos de rocas, y en las laderas humeaban aldeas quemadas. Pero entre esas ruinas encontramos lo que buscábamos: un campamento fortificado de científicos construido sobre una antigua central hidroeléctrica. Las turbinas no funcionaban, pero las salas subterráneas resultaron secas y frescas, ideales para laboratorios. Isabel nos recibió con una bata gris, manchada de sangre y polvo. Sus ojos estaban cansados pero firmes. Nos mostró la primera atrocidad: jaulas. Allí estaban los fronterizos, personas en las que el proceso de transformación se había detenido a mitad de camino. Algunos tenían garras largas, pero conservaban rostros humanos. Otros tenían ojos que brillaban como los de las bestias, pero su habla seguía siendo coherente. Gemían, temblaban, arañaban las paredes. «Todavía pueden ser salvados», dijo Isabel, «pero el tiempo se agota. Si el proceso se completa, los perdemos para siempre». Miré a esos desafortunados y vi mi propio reflejo, un mestizo. Sabía que la delgada línea entre el hombre y la bestia no era una metáfora. Era una navaja por la que caminas cada noche. Nos instalamos en los viejos hangares. La gente de mi manada fortificaba las entradas, ponía minas, extendía alambre de espino. La chica enseñaba a los niños a lanzar cuchillos. El corredor con otros exploradores revisaba los senderos. Al electricista lo sustituyó su aprendiz, un muchacho de 16 años, ya con cicatrices en las manos de su primera incursión. Todos entendían. Las montañas eran un refugio temporal. Unos días después nos llegaron noticias. Los alfas no se quedaron de brazos cruzados. Habían reunido fuerzas abajo y se hacían llamar la Alianza Nocturna. No era solo un clan, sino un ejército entero, unido por un único objetivo: destruir cualquier foco de resistencia. Tenían flotas de cambiantes, reforzadas con hierro. Tenían mercenarios dispuestos a traicionar a cualquiera por una ración. Su objetivo era simple: empujarnos a las montañas y luego aniquilarnos. Sabíamos que vendrían. Nos preparamos. Isabel y su equipo trabajaban con tubos de ensayo, mezclaban sangre, escribían fórmulas en las paredes, las borraban y empezaban de nuevo. A veces veía desesperación en sus ojos, a veces fuego. «Necesito una muestra de tu sangre», dijo una vez. «Eres especial, mantienes el equilibrio más tiempo que nadie. Quizás en ti esté la clave». Extendí la mano sin dudar, que la tomara. Si en mí había una respuesta, debía pertenecer a todos. Esa misma noche llegaron los exploradores. Habían visto la columna. Cientos. Lobos moviéndose por el desfiladero como una avalancha. Con ellos, equipo, camiones, ametralladoras, proyectores. Y en el centro, un nuevo alfa, enorme, con ojos grises y largas cicatrices en el pecho. Lo llamaban Castel. No era solo una bestia, era un exgeneral. Sabía cómo mandar. «Tenemos 2 días», dijo el explorador cayendo de rodillas. 2 días y estarán aquí. 2 días para convertir la central hidroeléctrica de montaña en una fortaleza. Trabajamos sin dormir, minamos senderos, pusimos trampas, cavamos trincheras en las rocas. Los niños llevaban piedras, las mujeres acarreaban agua, los hombres afilaban varillas. Todos entendían: si caemos, todo lo demás caerá. Y llegó la noche. La luna se elevó sobre las montañas y un aullido resonó como un trueno. Se extendió por los desfiladeros y en respuesta, decenas de ojos ardientes se encendieron abajo.
El ejército de la Alianza Nocturna se acercaba a nosotros. «Prepárense», grité, desgarrando mi voz. «Hoy se decide si el mundo tendrá una oportunidad». La primera ola se estrelló contra las barricadas. Las explosiones desgarraron la oscuridad. Los gritos se mezclaron con el rugido. Me lancé al fragor. Mis garras se clavaron en la carne. Mis dientes rasgaron gargantas. A mi alrededor, mi gente luchaba. No soldados, sino guerreros. La chica gritaba, lanzando botellas con fuego. El corredor degollaba a un lobo. Desaparecía y reaparecía. Pero seguían viniendo. Parecía que eran infinitos. Enormes alfas rompían barricadas. Las ametralladoras disparaban sin cesar. Vi caer a mis compañeros. Sentí cómo se desgarraba mi cuerpo. Pero seguí adelante, porque detrás estaba el laboratorio. Porque dentro, Isabel con los tubos de ensayo. Porque si perdemos aquí, no habrá mañana. Y entonces lo vi. Castell. Avanzaba entre el humo, alto como una torre. Sus ojos brillaban con una luz fría. Sus pasos resonaban en la piedra. Me miró directamente. «¡León!», rugió, y su voz ahogó todo lo demás. «Tu ciudad ha caído. Tu mundo se desmorona. Ahora caerás tú también». Me lancé hacia él, y nuestros cuerpos chocaron como dos mundos. Castell se abalanzó sobre mí como una avalancha. Sus garras cortaron el aire, y cada golpe era más pesado que un martillo. Apenas lograba esquivarlo, mis músculos se desgarraban, mis huesos crujían. Pero sentía que no solo luchaba como una bestia, sino como un estratega. Cada uno de sus pasos me empujaba más lejos de los míos, más lejos de las fortificaciones, más cerca del borde del acantilado. «Eres un símbolo», gruñó, presionándome contra la piedra. «Te mato, y la esperanza se derrumbará. La gente volverá a ser carne». Rugí, clavando mis dientes en su hombro. La sangre me golpeó la cara, caliente, espesa. Pero él solo se rió y me golpeó con la frente, sacando chispas de mis ojos. Rodamos por las rocas, nos destrozamos mutuamente, y cada uno de nosotros sabía. Solo uno se levantaría. Detrás, la batalla rugía. Oía a la chica gritar cubriendo a su hermano. Oía al médico llamar a alguien por su nombre, pero no había respuesta. Sabía que si caía, todo caería. Castell se abalanzó sobre mí. Su pata se cerró sobre mi garganta. El aire desapareció. El mundo se encogió hasta un punto. Sentí como la bestia dentro de mí se liberaba, quemando todo lo humano. Pero en ese instante, el rostro del chico que me había seguido todo ese tiempo, que creía en mí, que me llamaba por mi nombre, brilló ante mis ojos. Eso me detuvo. No me permití perder la razón. Reuniendo la última pizca de fuerza, le agarré la mano y le clavé las garras en la articulación. Crujido. Su rugido resonó por el desfiladero. Me retorcí, me puse de pie, y la bestia dentro de mí rugió conmigo. Golpeé una y otra vez, en el pecho, en la garganta, en la cara. La roca tembló con cada golpe. Castell intentó levantarse, pero cerré mis dientes en su cuello y apreté hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Silencio. Por un instante, la batalla se detuvo. Los lobos, que vieron caer a su líder, vacilaron. La gente aprovechó y se lanzó hacia adelante, empujando al enemigo por el desfiladero. Las laderas de las montañas temblaron con el estruendo. El aullido de la manada se convirtió en un eco lastimero. Aguantamos. Cuando el humo se disipó, me quedé de pie en medio de los cuerpos carbonizados, empapado de sangre, ajena y mía. Mi respiración era entrecortada, pero estaba vivo. Isabel salió del sótano con un tubo de ensayo en la mano. «Hemos encontrado un camino», dijo, y su voz tembló. «Todavía no es una cura, pero es un comienzo. Quizás podamos detener la transformación. Quizás devolver a algunos». Miré a mi gente. Eran menos, pero estaban de pie. La chica apretaba el cuchillo. Su hermano se aferraba a la mano del médico. La gente a mi alrededor me miraba, esperando mis palabras.
Levanté la cabeza hacia el cielo. La luna estaba oculta tras el humo, pero la luz se abría paso entre las nubes. «Hemos ganado aquí», dije, y mi voz hizo eco en las rocas. «Pero la guerra no ha terminado. Lucharemos hasta que recuperemos el mundo. Nos mantendremos como una manada, hasta el final». Un aullido se levantó en las montañas, pero no era un aullido animal. Era el grito de personas que habían aprendido a ser más fuertes que el miedo, y en él resonaba una promesa. El mundo aún no había muerto. Tenía una oportunidad. Respiré profundamente y por primera vez en mucho tiempo sentí que no solo la bestia en mí estaba viva, sino también el hombre. Pasaron meses. Las montañas todavía conservaban el olor a sangre y ceniza, pero ahora se oían otros sonidos: risas de niños, golpes de martillos, oraciones silenciosas por las noches. De las ruinas de la central eléctrica había surgido una fortaleza, alrededor de la cual se habían reunido cientos de supervivientes. Aquí se forjaban armas, se escribían mapas, se hacían medicinas. Aquí el mundo volvía a aprender a vivir. Isabel y su equipo crearon los primeros sueros. No salvaron a todos, pero decenas de fronterizos regresaron, débiles, agotados, pero aún humanos. Para nosotros fue un milagro. Cada salvado se convirtió en un símbolo de que la humanidad aún podía ser retenida. El mundo fuera de las montañas seguía siendo un infierno. Las alianzas de alfas aún dominaban las ciudades, los clanes nocturnos cazaban por las carreteras, pero la noticia de nuestra victoria y del suero se extendía más rápido que el fuego. La gente empezó a acercarse a nosotros, traían sus historias, sus esperanzas. Nos convertimos para ellos no solo en una manada, sino en la última línea. Me paré en el acantilado y miré hacia abajo, donde las laderas estaban surcadas por senderos de refugiados. El viento traía el olor a humo y sangre de valles lejanos, pero allí abajo sonaba otro sonido, las voces de los que aún creían. «¡León!», llamó la chica. Había crecido, sus ojos se habían vuelto más duros, pero dentro aún ardía una chispa. La gente pregunta: ¿es este el fin? Me giré y la sombra de la bestia se agitó dentro de mí, pero la mantuve firmemente. «No», respondí. «Esto es solo el principio, pero ahora no vamos como víctimas, vamos como una manada, y esta vez el aullido será nuestra bandera». Levanté la cabeza hacia el cielo y aullé. El aullido fue recogido por cientos de voces, masculinas, femeninas, infantiles. Se extendió por las montañas, resonó y voló más allá, hacia las ciudades, hacia las ruinas, hacia aquellos que aún esperaban una señal. No era un aullido de desesperación, era la llamada de una nueva era. Una era donde el hombre y la bestia se fusionaron para sobrevivir. Una era donde la esperanza finalmente se hizo más fuerte que el miedo. Y sabía, mientras este aullido resuene, la humanidad seguirá viva.